Buenas, soy Roger Calvo, ya me había presentado, es la tercera parte, entonces no veo que tenga que hacer tantas presentaciones. Seguimos con estas partes de la misma que quiero llevar, porque es muy largota y no quería colmarles la cabeza para que se les detonara y dijeran, no entendí nada, no me quedó nada. O todo lo que dijo es mentira, para que puedan también buscar. En la pasada reseña estuvimos intentando determinar quién era ese cuerno pequeño que se hizo grande. Esa bestia que, que tiene como un sistema que sale de Roma y que se impulsó por medio de los 10 reinos que salieron después de los bárbaros, que también son romanos. Y como dijo cierto autor reformista, protestante, si Roma papal, si la Iglesia Católica Apostólica Romana no es ese cuerno pequeño, pues tiene la peor suerte del mundo en parecerse a él. Porque de veras le calza como anillo al dedo. De hecho más, como anillo de motor al dedo. Entonces, no lo hago con alas de ofender a nadie. O sea, no lo hago con alas. Yo no intento ofender a una persona que es evolucionista. Solamente que la doctrina de él no es racional. Yo no intento ofender a una persona que cree en Amaterasu o que cree en Buda. Solamente que en qué se soporta su fe, en qué cree, por qué cree eso. Tiene bases para creer en eso. Más que, es que siento lindo. Por sentir lindo no es una base lógica ni racional para creer algo. Y menos algo que tiene que ver con tu salvación. Y si eres católico, ¿por qué eres católico? ¿Qué enseña la doctrina católica? ¿Qué enseña la religión católica? ¿Qué te inculca la religión católica? ¿Es bíblico? ¿Se basa en la Biblia? ¿Realmente? Yo sé, en las iglesias católicas te van a leer la Biblia, pero ¿sí qué? Y no se puede leer la Biblia. ¿Los satanistas leen la Biblia? De hecho, ¿los budistas leen la Biblia? ¿Los budistas enseñan que la Biblia es algo bueno? ¿El Islam con Alá enseña que parte de la Biblia, parte de la Torah es buena? ¿La parte de Moisés? ¿Los 5 libros primeros? Entonces, porque alguien lea la Biblia no significa que eso lo convierte en alguien bueno o no. Recuerden que Satanás también le citó escritura a Dios. Ahora, ¿en qué se basa la doctrina católica? O sea, ¿qué es el catolicismo? Pero no me voy a meter en eso todavía. Solamente identificamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y si no es ella, pues en serio que se parece con el cuerno pequeño de Apocalipsis. Con el cuerno pequeño de Daniel. Ahora quiero hablarles de cierta profecía, porque recuerden que vamos como en un avance en tiempo. No me estoy metiendo muy de lleno con esto. En otro tema más adelante vamos a ver acerca de eso. Les voy a hablar acerca de Apocalipsis y vamos a hacer un pequeño estudio acerca de eso y va a estar de lo más chiva. Y se van a divertir mucho. Espero que se diviertan. Yo me divierto, entonces espero que ustedes se diviertan también. Pero de momento vamos a pues establecer el tiempo en el que vivimos. Más o menos en qué tiempo estamos según Daniel. Y esto va así. Si ustedes se van a la pues más grande profecía que hizo nuestro Señor Jesucristo, al cual identificamos como Mesías según una reseña pasada, entonces le digo Señor Jesucristo con bases, porque no hay ningún otro Mesías que calce con lo que calzó Jesucristo, todas las profecías que cumplió. Entonces, la mayor profecía que hizo nuestro Señor Jesucristo fue en Mateo 24. Mateo 24 nos describe ciertos hechos, de los cuales no voy a tocar todos en este momento. Voy a tocar solamente una parte. Y esa parte es la preferida de todas. La parte de Mateo 24-29, que dice: después de aquel tiempo de angustia, el sol se oscurecerá y la luna no dará su brillantez, y también las estrellas de los cielos caerán sobre la tierra. ¿La han leído? Todos han oído eso. La luna se verá roja como sangre. En Joel dice eso. Entonces, ¿después de qué tiempo de angustia? ¿Después de qué tiempo? A ver, si ustedes se van a la Biblia y buscan cada vez que se repite esa palabra de 1260 días en el que gobernó el imperio papal, como lo dije. Si ustedes se van a Daniel o Apocalipsis, cada vez que se cita eso, y se cita de formas diferentes, a veces dice 42 meses, son lo mismo, 1260 días. Si ustedes sacan la cuenta,
por 30 días, 42, 1260 días. Tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días. 1260 días, pues 1260 días, eso es. Siempre es la misma cifra. Y esa cifra representa un tiempo en el que los hijos de Dios fueron muy perseguidos. Ahora, ¿qué pasó durante la Edad Media en el tiempo del dominio papal? Vean, les voy a poner un ejemplo. Este lugar, el Piamonte, era donde se ocultaban los valdenses. ¿Quiénes eran los valdenses? Los valdenses eran personas muy cristianas, hijos de Dios verdaderos. Estos hombres, a costa de su propia vida, o sea, sacrificando su vida, guardaban trozos de las escrituras, de la Biblia, que hoy tan fácil hoy compramos y ya, pero en aquel entonces no era tan fácil conseguirla. La Iglesia Católica se había encargado hasta cierto punto de prohibirla en todos lados porque consideraba que solamente se podía guardar ese texto en latín, que era una lengua muerta, solo hablada por ellos. Y aparte de eso, también que no podía ser de la pópula, porque no la iban a entender. Solamente un sacerdote consagrado podía interpretar las escrituras. Y no les estoy hablando de lo que yo estoy haciendo. Les estoy hablando de desde el amor de Cristo hasta el Evangelio de Mateo. Toda la Biblia. Entonces estos hombres guardaban trozos de la escritura entre los pliegues de su ropa. Y eran misioneros que iban por todos lados, por toda Europa, por toda Asia. Anduvieron por todos lados, eran como los apóstoles. Y fueron en serio perseguidos y asesinados. Todo el que la Iglesia Católica consideraba como hereje, como estos hombres que decían, no, la gente puede leer la Biblia, la gente puede enterarse. La Biblia misma dice que usted tiene que leer las escrituras. No, eso es contra la Iglesia Católica, entonces sos hereje, te quemamos, te ahogamos, te metemos en la Santa Inquisición, te crucificamos, hacemos lo que fuera. Algo te hacemos, pero que te mueras. Y durante este tiempo se levantó ciertos hombres, Wycliffe, por ejemplo, en Inglaterra, a Juan Hus en Bohemia, Martín Lutero en Gutenberg, en Alemania, en el país germano, se levantaron proclamando cosas que no enseñaba la Iglesia Católica, pero que sí enseñaba la Biblia. La Biblia enseñaba una cosa y la Iglesia Católica enseñaba otra. Y todo el que iba en contra de la Iglesia Católica durante esos 1260 años fue perseguido, asesinado y muerto. Después de un tiempo vamos a hablar, ahora más adelante vamos a hablar, de momento solamente les estoy dando un fresh para que ustedes me entiendan, porque recuerden que esta serie que hemos hecho no se trata de la Iglesia Católica y su historia, no se trata de la Reforma. Más adelante vamos a hacer una de la Reforma, pero de momento lo que estamos viendo es: escuchad a vuestros profetas. ¿Por qué la Biblia es real? ¿Por qué la Biblia en otro libro? ¿Por qué esos profetas? Hay más profetas. ¿Qué profecías se han cumplido? Entonces lo que estoy haciendo es como un resumen, un comprimido rápido para que ustedes entiendan a dónde llego, a dónde voy. Entonces, durante 1260 años, el Imperio Romano Apostólico Católico mató, torturó, destruyó. Hasta la fecha ustedes pueden ir a museos de la Santa Inquisición y se van a sentir como si estuviesen en medio de una catacumba horrible. Durante esos 1260 años hizo esa persecución. Y alrededor del 1755 después de Cristo, la persecución cesó y fue más suave, más suave, más suave, más suave, más suave cada vez. ¿De acuerdo? Y conforme fue cesando esa persecución, llegamos al 1798, en donde el Papa fue llevado cautivo y pasaron todos los eventos que pasaron. Y entonces empiezan a desembocarse eventos, uno tras otro, en diferentes fechas. Y estos eventos cumplen profecías que fueron dichas en la Biblia. Joel, en el capítulo 2, versículo 31, habla de que el cielo se iba a poner como tinieblas, la luna se iba a poner roja como la sangre y las estrellas iban a caer a los cielos. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 nos habla acerca del mismo evento que iba a venir después de un tiempo de persecución terrible de la iglesia. Este tiempo de persecución se cumplió durante la Edad Media en manos de la Iglesia Católica. Y lo interesante es que si ustedes se van para esa fecha y ustedes investigan un poco,
se darán cuenta que empezaron a suceder eventos como por ejemplo el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa fue un terremoto de los más violentos que pudo haber y ocurrió en el alrededor de esas fechas precisamente. Ese terremoto marcó proféticamente el mismo terremoto del que habló, o los terremotos de los que habló Jesucristo. Ahora les voy a dar un dato que es interesante, vean. ¿Cuántos terremotos pasaron en el siglo XVII, XVI, XIX? ¿Cuántos terremotos? ¿Cuántos? Pues pasaban uno cada 10 años, dos, o sea, habían pequeños sismos, pero no eran de una magnitud registrable. Y sí, en ese tiempo también se registraban los terremotos, no era por un mal registro, era porque simplemente no pasaban tantos terremotos. Pero entonces se viene este terremoto de Lisboa, y ese terremoto de Lisboa parejo movió todo el mundo, o sea, todo el mundo vibró. Fue un terremoto parejo, todo vibró. Y después de este terremoto en adelante, fue terremoto tras terremoto tras terremoto. O sea, les voy a poner un ejemplo. En el siglo XX al siglo XIX. En el siglo XIX, de hecho, desde prácticamente el 500 después de Cristo hasta el siglo XIX, lo que hubieron, si acaso, fueron 1000 terremotos registrables. ¿De acuerdo? Si acaso. Y entre el siglo XIX y el siglo XX, más que nada el siglo XX, hubieron aproximadamente 2000 terremotos registrables. O sea, les estoy hablando como un terremoto de Chile, como un terremoto de Japón, como un terremoto de Lisboa. Registrables. La Biblia nos dice que habrán terremotos. Los terremotos siempre marcan eventos según la Biblia. Cuando Cristo muere, hay un terremoto. Cuando Cristo resucita, hay un terremoto. Apocalipsis nos dice que cuando Cristo viene, hay un terremoto. Que cuando Cristo sale del santuario, hay un terremoto. Que cuando Cristo abandona la tierra, hay un terremoto que destruye todo. Entonces los terremotos siempre marcan eventos proféticos que fueron predichos. Siempre Dios anuncia las cosas por desastres naturales. Yo sé, ustedes dirán, pero Dios, qué malo que es, ¿por qué anuncia las cosas matando un montón de gente en un terremoto como el de Lisboa? No, suave. Dios ahí no es el malo. A ver. ¿Qué es el malo en esto que les voy a decir? Llega un tipo, tiene un chaleco antibalas, está en medio de una balacera, se quita el chaleco antibalas y se va corriendo y le meten un balazo. Entonces el chaleco antibalas es malo. Porque él se quitó el chaleco antibalas y se fue corriendo y qué malo el chaleco antibalas que no quiso protegerlo. No. Si uno abandona la voluntad de Dios y se aleja de él, ¿qué puede hacer él? No puede hacer ya nada. ¿Qué va a hacer? Entonces empiezan a venir esos desastres. ¿Provocados por quién? Por el otro tipo, el tipo malo. Ya saben, Satanás. Por eso se llama el diablo. Es un diablo. Y que si puede provocar esos desastres, sí los provoca. Entonces, Dios se aleja, se aparta. Y toda esta perversión que ocurrió, de la cual vamos a hablar después en otro tema, cuando toquemos las trompetas en Apocalipsis y demás, después de esta persecución masiva, Dios se apartó de esa Europa, de ese sistema papal y de esos lugares idolátricos y se quedó alrededor de las personas que lo querían y lo seguían. Y Dios protegió a esas personas, las cuidó. Hubieron un montón de personas que se salvaron. Pero en el terremoto de Lisboa y en los terremotos que han sucedido y los desastres naturales que han sucedido hasta la fecha, es porque cada vez nos alejamos más de Dios. ¿Y qué puede hacer Dios? O sea, Dios no es el malo de la película. Aquí el malo de la película somos nosotros por alejarnos de Él. Nosotros somos los que nos quitamos el chaleco antibalas. Pero dejando eso de lado, después de este terremoto viene algo muy curioso. Vienen una serie de hechos. Entonces llega a 1840. En 1780 sucede un evento que se llama el Día Oscuro. Hay unas personas que han especulado que este día sucedió por erupciones volcánicas y ceniza y demás. Puede ser, pero aún así eso hubiese bajado el índice de temperatura de la Tierra y hubiese provocado ciertas cosas que habrían sido registrables y no fue así. Lo único que pasó fue que todo se puso como tinieblas. No se podía ver ni la mano. Usted caminaba a tinieblas completas. Se fueron asustados, se golpeaban el pecho las personas de miedo, porque creían que había llegado el día de Dios. Y esta tiniebla fue tan profunda y tan siniestra que no se pudo ver nada, desde el día hasta la pura noche. Y en la pura noche
En la noche, fija, ya cuando estaba la noche ya ceñida, volvieron a ver para arriba, se despejó el cielo, pero la luna se vio como sangre. Evidentemente la atmósfera había tenido algún efecto. Yo no soy una persona como un cristiano promedio de los viejitos que dicen, eso fue la mano de Dios que la hizo roja. No, o sea, Dios lo hizo, pero lo hizo por medio de algo. Sí pudieron haber sido erupciones volcánicas, pero el punto es que sucedió. Y se puso tinieblas, y la luna se puso roja. Y después, en el 1833, o sea, estoy hablando de unos cuantos años más adelante, estamos hablando de 1780 al 833, cayó la lluvia de estrellas, las Leónidas, la lluvia de estrellas más grande que usted jamás se haya imaginado. Usted lo va a buscar en internet y se va a dar cuenta que es la lluvia de estrellas más grande que ha caído sobre ese lugar, sobre Estados Unidos, en toda la historia. Nunca ha caído una lluvia de estrellas como esa. Y lo interesante es que esta lluvia de estrellas no es como se las presenta en la imagen. O sea, no era una lluvia de estrellas así. La lluvia de estrellas que cayó era diferente. La forma en la que las Leónidas cayeron, o sea, no fue que las estrellas cayeron, eran estrellas fugaces, entonces cumple el tipo. Pero aún así, no fue eso. Fue que nosotros como Tierra pasamos por una área llena de esta escoria, y entonces cuando pasamos por ahí sucedió algo extraño. No era una lluvia de estrellas normales que usted ve pasando por todos lados. No, todas venían de un punto en preciso, y ese punto en preciso se expandían y usted podía ver todas las estrellas cayendo alrededor, que venían de un solo punto. O sea, eso no es normal, eso no pasa, pero así fue, y está registrado que así fue. Y eran tantas las estrellas fugaces que se podía leer incluso de noche, así lo dicen las personas que lo vivieron. O sea, para poder leer en aquel entonces de noche, estamos hablando de que eso se iluminó como si fuera el día. Así se referían, y todo venía de un punto particular. Las profecías se fueron cumpliendo una por una tras otra. Y entonces pasó algo muy interesante. Daniel nos había descrito en Daniel, el capítulo 8, cierta profecía. Y esta profecía nos hablaba del tiempo del fin, cuándo iban a pasar el tiempo del fin y qué cosas iban a pasar. Y estos eventos empezaron a suceder uno tras otro, y la gente empezó a rascarse la cabeza y decir, ya, aquí está pasando algo. O sea, se viene el terremoto, se pone oscuro, la luna de sangre, se vienen las estrellas que caen del cielo, ya, no, esto está a punto de terminar, de veras. Y de veras, las cosas se cumplieron como decía la Biblia. Es que nadie puede predecir algo así de bien, a menos de que sea algo divino. Y entonces, ciertas personas en aquel entonces, y ahí voy a la parte importante, todas estas partes es por esta parte en particular, cierto grupo de personas empezaron a levantarse a decir, el día de Dios viene y está cerca. Y ellos lo creían fielmente, ellos decían, el día del Señor viene y está cerca. Y también yo lo digo, hasta la fecha. Pero eso pasó en los albores de 1830, 1840, que empezaron a decir eso. Y entonces se levantó cierto hombre. Este hombre se llamó Edward Miller. Él no era un teólogo, él no era un estudioso ni un historicista, no, él no era nada. Él era un ex militar, él era un agricultor, si lo quieren ver así, era un agricultor, él tenía una finca, nada más. Él tenía una finca. Y él había crecido en una casa metodista, bautista, y se había criado con cierto conocimiento bíblico, pero con el pasar del tiempo se juntó con gente que pues le enseñaron ciertas cosas, masones y demás, ¿sí? Y terminó creyendo algo muy diferente. De hecho, se hizo ateo. Él dejó de creer en todo. Él creyó en una forma de deidad, pero distinta, algo más al panteísmo. Él creía que todo era Dios, o creía que había una deidad, pero ajena a la creación, y que la creación era buena en sí misma. Y el hombre se va a la guerra. Y cuando se va a la guerra se da cuenta de que las personas no son buenas en sí mismas. De hecho, son bien malas. Y no tiene nada que ver ahí Dios. Dios es bueno, la gente es bien mala, pero porque quiere. Cuando Dios da libre albedrío, usted tiene la opción de ser bueno o ser malo. Y entonces él llega a un punto, una encrucijada en la que tiene que creer o lo que ha creído siempre, que es esta forma media panteísta, teísta,
deísta rara o creer en la Biblia. Y él dijo, bueno, ya, y si la Biblia es la Biblia, yo puedo encontrar las cosas de la Biblia como algo real. Hizo lo mismo que yo he hecho en estas entregas. Paso a paso, una por una, se fue, estudiando la Biblia, y se dio cuenta de que de veras, cuando dice algo la Biblia es de verdad. Entonces se puso a estudiar más la Biblia. Se puso a analizar los textos. Y encontró partes en Daniel que eran profecías como las que estamos estudiando ahora. Y en aquel entonces se creía que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis no había manera de entenderlo. No se podía entender. Eran solamente dragones y mujeres y bestias y no se podía entender nada. Pero él hizo lo mismo que nosotros acabamos de hacer y que Martín Lutero, Tyndale, Knox, Juan Hus, Wycliffe y todos los protestantes hicieron. Y analizando ese texto llegó a una parte de una profecía que le rascó la cabeza y esa sí no la entendió. Esa sí le costó entenderla. Y ahora es la profecía que nosotros vamos a intentar entender. Sí, le costó entenderla, pero nosotros tenemos la ventaja de que él ya la entendió y solamente la vamos a explicar. Esta profecía se encuentra en Daniel el capítulo 8. En Daniel, el capítulo 8, versículo 13, nos dice, y cito: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok. Miller entendió que esto estaba hablando, según él, de la venida de Cristo. Porque en aquel entonces se creía que el santuario de Dios era la tierra. Ok, eso no es bíblico, pero eso es lo que creían en aquel entonces, que el santuario de Dios era la tierra. Y él creía que pues si Dios iba a santificar o a purificar el santuario, es que purificaba la tierra. Y para purificar la tierra, pues venía a destruir a los malos y dejar a los buenos. Esa era la concepción que él tenía. Y era la concepción que manejaba la mayoría en aquel entonces. La venida de Cristo es lo que está hablando. Entonces él dijo, de la venida de Cristo, 2300 tardes y mañanas antes tuvo que haber pasado algo. Igual que como nosotros lo hicimos con los 1260 días o con los 490 años, que también eran 490 días, las 70 semanas, él entendió día por año. Y entonces analizó 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días, son 2300 años. Entonces, para la purificación del templo, tienen que pasar 2300 años de algo. Pero en ese versículo, en ese capítulo, no le decía ni la fecha de cuándo empezaba, ni de dónde más o menos lo marcaba, o si había un aproximado de dónde podía empezar, y no lo encontró en ningún lado. En el capítulo 8 no venía nada acerca de eso, solamente decía la cifra, 2300 tardes y mañanas, nada más. Y entonces él se quedó con esa duda y se puso a investigar, y comparando texto con texto, como se debe de hacer con la Biblia. Usted, para entender la Biblia, no lee un versiculito, no dice, en Cristo todo lo puedo porque me fortalece. No, usted tiene que leer todo lo demás. Tiene que hacer la voluntad del Padre, tiene que ir conforme a la voluntad del Padre, guarda mis mandamientos, tiene mi sello. Entonces ya después de todo eso, entonces sí puedes hacer lo que Dios, porque usted sigue la voluntad de Dios, entonces puede todo, porque es la voluntad de Dios. Entonces hay que entender texto con texto, hay que entender el texto en su contexto. Y eso fue lo que hizo Miller. Y este caballero, analizando, siguió más adelante, dejó eso guardado en la cabeza y siguió un poco más adelante y se topó en el versículo, en el capítulo 9 de Daniel, un poquito más adelante nada más. Entonces quiero que me acompañen un toquecito al capítulo 9 de Daniel, en el versículo 21. En el versículo 21 nos habla acerca de la profecía que ya nosotros tocamos, la que nosotros ya investigamos, que fue acerca de la profecía que hablaba de Jesucristo, las 70 semanas. Esas 70 semanas marcaban desde la reconstrucción del templo de Jerusalén, desde que salió la orden, que nosotros comprobamos que sí, o sea, pasó, hasta se pueden meter otra vez en Google, ahora Google lo sabe todo. Ustedes solamente pongan decreto de reconstrucción Jerusalén y les va a salir la fecha, 457 a.C. O sea, ya no hay que ponerse a leer enciclopedias bíblicas y enciclopedias de la historia babilónica y judía. Ya todo está en Google, solamente teclea. Es más fácil. Sería bueno que estudiaras, pero es más fácil. Entonces,
Del 457, 70 semanas, o sea, 490 años en adelante, fue cuando pasó la muerte de Jesucristo, su resurrección y también su ungimiento. Todo en orden, preciso, exacto, con punto y coma. Y entonces, él leyendo esta profecía, la interpretó, la entendió y todo iba muy bien. Y se dio cuenta de una parte. Daniel, en el capítulo 8, cuando le dijeron esto de las 2300 tardes y mañanas, no entendió ni jota, no entendió nada. No le quedó nada, él no entendía. Este hombre, en serio, él era intérprete, pero quién sabe qué fue lo que interpretó, porque él nunca entendió nada. A él le explicaban las cosas, entonces él le agradecía a Dios por haberle explicado y ahora sí ya sabía y se lo podía decir a otros. Pero por él nunca entendió nada. Él no entendía nada, nunca. Y entonces nos vamos al capítulo 9. Y en el capítulo 9 él está orando y rogando a Dios para entender. Jeremías había hecho una profecía y él había dicho que iban a pasar 70 años en cautiverio los judíos en Babilonia. Entonces él dijo, ok, 70 años de cautiverio en Babilonia, y ahí sí, ya casi se tiene que cumplir. Ya llevo aquí más o menos unos 70 años, que fue para el promedio de cuando escribió esto, cuando estaba ya los reyes de Medo ahí gobernando y estaba Darío y demás. Entonces él dijo, ya casi se tiene que cumplir. Y entonces, Dios le manda esa visión de 2300 tardes y mañanas que él entendió como 2300 años. Y se queda rascando la jupa y dice, Yay, de 70 años a 2300 años es bastante tiempo de diferencia. Y si el cautiverio judío va a durar 2300 años, ya no estamos hablando de algo suavecito, o sea, ahora estamos hablando de algo bien serio. Y entonces eso lo estremeció y él quedó en angustia. No comió, no bebió, estaba hecho una miseria el hombre. Y se puso a orar. Y entonces Dios le contestó. Y la forma en la que le contestó es con otra visión. Y usted me dirá, suave. Esto, y muchas personas discuten acerca de eso, esta profecía sucedió mucho tiempo después de la otra profecía. ¿Por qué usted las va a relacionar? ¿Por qué usted va a poner una profecía con la otra? Vean. En el capítulo 8, ¿quién fue el que le explicó las cosas a Daniel? Lo que le llegó a explicar fue un ángel llamado Gabriel, ¿de acuerdo? Fue el ángel llamado Gabriel, ¿ok? Y ahora en este versículo, si ustedes se van al capítulo 16, en el capítulo 16, en el capítulo 16 dice, disculpen. En el capítulo 20 y el 21 es donde dice, aquí, en el 21, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, ¿quién fue el que vino? ¿Quién fue el que vino? Gabriel, el varón Gabriel, o sea, el ángel que está ahí con Dios, que le había explicado la visión pasada, pero la había dejado a medias porque él no aguantó todo. A quien había visto en la visión al principio, suave. ¿Cuál visión? No, espérese. ¿Cuál visión? ¿Cuál visión del principio? La de la estatua. No, ahí no estaba Gabriel. La del rey del norte. No, la del final. No, la del esposo de los leones. No. La única visión que tuvo Gabriel de intérprete, de ayuda, fue la visión acerca de las 2300 tardes y mañanas. Fue la única. De todas, esa fue la única. Y él mismo dice la visión. ¿Cuál visión? Si en el capítulo 9 todavía no había tenido ninguna visión. O sea, acababa de ponerse a orar. Él no había tenido ninguna visión para ponerse a decir. Entonces, ¿de cuál visión me está hablando? Pues de la visión que no entendió, de las 2300 tardes y mañanas, que le quedó eso en la cabeza. Porque eran 70 años. De 70 años a 2300 años es bastante. Entonces el tipo estaba angustiado. Pobrecito Daniel. Entonces sigue diciendo. Vamos a seguir leyendo. Dice: a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ok, suave. ¿Qué le viene a decir él? ¿Qué le viene? ¿Qué le viene a decir? ¿Qué le viene a decir? Él le viene a explicar la profecía que él no entendió. Eso es lo que le viene a decir. La profecía, ¿recuerdas, Daniel, la profecía que te había dicho? Sí, pues te la vengo a terminar de decir. Ok, bien, excelente, sí, porque yo había quedado con la duda de esos 70 años de Jeremías, pero ahora usted me viene con 2300 años y ahí no me tiene que explicar eso. Me tiene que decir qué onda con eso. Ok, está bien.
Entonces Gabriel se pone a explicarle y dice, en el versículo 24, donde empieza la profecía de las 70 semanas, lo dice de esta siguiente forma. De hecho, en el versículo 23, empecemos del versículo 23 para ir en orden. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? No ha tenido ninguna visión, entonces tiene que ser alguna visión que ya tuvo antes. ¿Y cuál visión tuvo Gabriel? La de las 2300 tardes y mañanas. Entonces dice, continúa en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe tú y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y ahí sigue con la profecía. Ok. ¿Le está dando un inicio de profecía? Sí, pues le está dando un inicio de profecía. ¿Qué es lo que no encontró Edward Miller en el capítulo 8 de Daniel? ¿Cuándo empezaban esas 2300 tardes y mañanas? ¿Qué fue la intriga de Daniel y por qué quedó mal? Porque creyó que era acerca del cautiverio de los judíos, por eso quedó mal. ¿Qué le viene a explicar él? Le dice que 70 semanas están determinadas. En el hebreo, esa palabra determinadas es cortadas, apartadas. ¿Apartadas de qué? Pues tiene que ser de otra cifra. ¿Cuál cifra? De las 2300 tardes y mañanas. El reino judío, los judíos estuvieron cautivos 70 años a lo legal en Babilonia. Después llega Ciro, conquista, los libera y después Arjerjes da la orden para reconstruir el templo y a Jerusalén. Y 70 años fue lo que duró, igual que como había profetizado Jeremías que iba a pasar. 70 años. Entonces no está hablando de eso. Pero las 2300 tardes y mañanas que tienen consigo esos 490 años en donde Jesucristo al final es ungido y también muere, engloba una pequeña parte de una profecía más grande que es de 2300 días. Es más, les voy a poner una imagen que más o menos lo describe. Entonces, ahí la imagen que ustedes están viendo. En esta imagen, ustedes verán que empieza en el 457 a.C. ¿Por qué empieza ahí? Porque ahí es cuando salió la orden para reconstruir el templo de Jerusalén. Ahí fue cuando Arjerjes emitió la orden, en el 457. Y ahora, de ahí, si usted avanza los 490 años, llega hasta Jesucristo y demás. Pero si usted desde el 457 avanza los 2300 años en adelante, va a llegar hasta la cifra de 1844. Llega a la cifra de 1844 porque recuerden que hay que contar el año cero de Jesucristo. Recuerden que fue segundo antes de Cristo, primero antes de Cristo, 0, que fue cuando Cristo nació, y ahora Cristo tiene 1 año, y ahora tiene 2 años, y ahora tiene 3 años, y ahí va el 3, 4, 5, y ahora estamos en el 2019 después de Cristo. Así es como se mide. Entonces hay un año 0. Por eso es en el 44. Entonces, desde ese momento en adelante se empiezan a contar las 2300 tardes y mañanas. Hay personas que interpretan esto de una forma distinta. Hay personas que interpretan y dicen, es que las 2300 tardes y mañanas no empezaron ahí. Empezaron con otro decreto y empezaron en otro momento y empezaron en otro lugar. Espérese. La Biblia es la que me tiene que decir cuándo empieza. ¿De acuerdo? Estamos en eso bien. O sea, ella misma me tiene que decir cuándo empieza. Yo no puedo adivinar nada. Yo no puedo decir, mira, eso fue cuando yo nací. Eso fue el nacimiento de Michael Jackson. No, yo no puedo poner fechas a mi antojo. Ella me tiene que poner las fechas. Y si usted se va por todo Daniel, no encuentra en ningún lado la fecha, excepto en una parte. Esta, que me está uniendo las dos visiones de Daniel. De hecho, ni siquiera le dieron otra visión. Le están explicando la visión que tuvo, ya de por sí. Es en el único lugar en donde usted va a encontrarlo. Y Edward Miller encontró eso. Y él dijo, Jay, si es así, entonces esto tuvo que haber empezado en la misma fecha. Y contó y llegó a 1844. Y cuando lo contó y llegó a 1844, acuérdense que él vivía en los albores de 1830
1835. Eso significa que estaba para él así la venida de Jesucristo. Porque él creía que venía a purificar la tierra en 1844. Y entonces se puso a predicar. Al principio no quería, pero ya después se puso a predicar. Y ahora, si un loco se le ocurre decir que dentro de 15 años viene Cristo y se pone a predicar eso por todos lados, ¿ustedes creen que alguien le va a dar pelota? Bueno, Jay, tal vez una que otra persona por algún lado le va a decir, sí, yo te apoyo, vamos, sí, Jesucristo viene en 15 años. Pero así como que lo sigue una enorme cantidad de personas, no, la verdad no. Y peor, que se pongan a hacerle discusiones y debates y sí, usted tiene razón, no, usted no tiene razón, y al final los deja a todos callados. Pues en el tiempo de Edward Miller, eso le pasó a Edward Miller. Llegaba a una iglesia, contaba el mensaje y una tercera parte de la iglesia creía el mensaje y se ponía a predicar también lo mismo de que Jesucristo venía en el 1844. Porque el dato era muy veraz, como se los acabo de explicar, ¿sí o no? O sea, la fecha está bien, la fecha está perfecta. Pero Edward Miller interpretó que lo que era el tiempo de regreso de Jesucristo a la tierra. Pero ahí no está diciendo eso. Ahí lo que está diciendo es que se iba a purificar el santuario. A ver, el santuario de Dios, ¿cuándo se purificaba? Si ustedes se van al Antiguo Testamento, al Levítico, Éxodo y Deuteronomio, los libros escritos por Moisés, ustedes van a darse cuenta que habían unas fiestas. Sí, fiestas. Y estas fiestas de trompetas, de Pascua, en fin, tenían una que se llamaba el día de expiación o día de purificación, el Yom Kippur. Y este día es cuando se purificaba el santuario y se entraba al lugar santísimo. Durante este día se limpiaba todo el santuario, se dejaba todo de lo más bonito y se salía porque durante todo el año se pasó pringando de la sangre que había ahí. Ahora, esto era simbólico. Cristo había llevado sus pecados hasta el Padre, no los suyos, sino los que cargó Él en su sangre. Por su sangre me ha salvado, su poder me ha rescatado. Entonces, esa sangre que había sido llena, invadida de todos sus pecados, Dios la presentó como ofrenda al Padre y el Padre la aceptó. Y a ver, ahora ¿quién tiene esa sangre llena de pecados? Que no eran de Él, eran de nosotros, pero la llevó cargada de esos pecados. ¿Quién la tiene ahora? Pues el Padre. Y está en el lugar del santuario. A ver, hay un santuario en el cielo. Yo sé que eso no ocupa mucha explicación, pero se los voy a poner un ejemplo. Llega Salomón y construye el templo, el primer templo de los judíos. Y cuando termina de construir el templo, lo que se le ocurre decir en oración es: te he construido un templo, pero ¿vas a morar tú aquí? No, no puedes, porque eres demasiado grande. De hecho, los cielos de los cielos no te pueden contener y vas a venir a morar aquí. Pero lo que él quería, Salomón, era que Dios dirigiera su vista ahí, estuviese presente ahí. Porque el santuario de Dios no puede ser ahí. Un pobre y triste tabernáculo humano no puede aguantar la gloria de Dios. No puede. El cielo es el santuario de Dios. En el cielo hay un santuario igualitico, con los candelabros, solamente que son más. Está el Espíritu Santo. Con la mesa de panes, Jesucristo, que es el pan de vida. Con incluso el arca y los 10 mandamientos, el carácter de Dios. A ver, ¿Dios roba? No. ¿Dios mata? No. ¿Dios es malo en alguna manera? No, significa que no comete pecado. Y el pecado es transgresión a la ley, porque es el carácter de Dios. Entonces todo está ahí, todo el santuario está ahí. Es más, Moisés ¿en qué se basó para hacer el santuario? Dice en Éxodo: haz conforme a lo que has visto. ¿Y dónde vio? ¿Qué fue lo que vio? Pues Dios le agarró y le mostró el santuario. Si ustedes se van a Salmos, van a encontrar un montón de referencias acerca del santuario de Dios y que la tierra es estrado de sus pies. ¿De acuerdo? Entonces hay un santuario en el cielo. Y el proceso de expiación era un tiempo de juicio. El tiempo de juicio en el que se agarraba y se separaba a los judíos que habían sido leales a Dios y a los judíos que no quisieron participar, y entonces eran descartados como pueblo de Dios. O sea, ya no eran israelitas. Dios prometió, Jesucristo, que iba a ir a juzgar y que en algún momento iba a abrirse un tiempo del juicio. Ahora, Edward Miller no sabía nada de eso. Edward Miller lo que creía era, como ya dije, que era la venida de Cristo, y se pusieron a predicar eso por todos lados. Y llegó 1844 y adivinen qué pasó. No vino.
Y no había sombra de que llegara. En serio, no había sombra. No. Ni se arromó, ni siquiera enseñó un ojo. Nada. Y sufrieron un chasco. Eso fue el nacimiento de una iglesia llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. De ahí también nacieron Testigos de Jehová y demás. Los Testigos de Jehová dijeron, no, es que no era la fecha, era una fecha más allá. Nosotros nos equivocamos de fecha. Y empezaron a correr la fecha, hasta que llegaron a la Segunda Guerra Mundial. Y dijeron, esa es. No es bíblico. La fecha está bien, ya se las dije. Y es bastante clara, o sea, no hay dónde escaparse. De hecho, en el tiempo de dormir nadie le pudo debatir. Pero el evento fue lo que falló. No era la venida de Cristo. El evento era la purificación del santuario. Era el inicio del juicio. Sí, si usted ha creído hasta la fecha lo que se ha venido explicando desde la creación contra la evolución hasta el momento con la Biblia como libro sagrado, entonces te voy a decir algo. Estamos en el juicio. Los muertos y los vivos todos van a ser juzgados antes de que venga Cristo. O sea, usted no va a ir al cielo a decir, Cristo, ya me morí, ahora sí, júzgueme. No. El juicio tiene un tiempo preestablecido. Dice, la hora de su juicio ha venido. Así dice Apocalipsis. Entonces en algún momento empieza. ¿Cuándo empezó? Será purificado el templo, el santuario. Y después de esa angustia, en 1844, según la profecía, se cumplió con puño y letra esto. Ustedes lo pueden buscar en referencias. ¿Cuándo fue el decreto de Arjerjes? ¿Qué fue lo que pasó? Si el día oscuro pasó o no. La lluvia de estrellas, el terremoto de Lisboa. Ustedes pueden comprobar todas esas cosas. Y hay un montón de personas afuera que dicen, no, es que esas cosas no, esas cosas se las inventó a alguien y fue un chasco. Y como es un chasco, como fue un error de alguien y ellos quedaron mal porque Cristo no vino, entonces eso significa que no podían tener el Espíritu de Dios y no podían estar inspirados, no podía ser algo verdadero. A ver, les voy a dar chascos en la Biblia. Llega Jesús y le dice a Abraham, vete porque te voy a dar un terrenote y vas a tener un montón de hijos. A ver, cuando Abraham murió, lo que tenía era una tumba y un hijo. Eso es un chasco. O sea, un hijo no son todas las estrellas de los cielos. Y una tumba no es toda la tierra de Canaán. ¿Sí o no? Fue un chasco. Pero ocupó fe para creerlo. A ver, otro chasco. Llegan los apóstoles y Jesús les dice, muchos de ustedes no morirán sin haber visto el reino de los cielos venir. Verme a mí en el reino de los cielos. O sea, así lo dice. Sí, ok. A ver. Y llega y muere. Y se muere. Y ellos mismos dicen, es que ya van 3 días muerto y nosotros creíamos que este era el Mesías. Porque ellos esperaban un Mesías rey que viniera y dominara a todos y conquistara a todos y destruyera a todos. Y lo que se toparon fue con un Cristo que tenía que morir en una cruz. Fue un chasco. Ah, entonces, ni Abraham ni los apóstoles fueron inspirados por Dios entonces. ¿Me entienden? Porque algo sufra un chasco, porque sufran una equivocación en su interpretación, lo único en lo que los convierte es en seres humanos. Hasta los profetas se equivocan, excepto cuando Dios les habla. Si Dios les dice, digan hola, entonces ese hola, sí, ese hola, pues hay que tener respeto. Pero el profeta se le ocurre y dice a caminar 40 días sin comer nada, y Dios, como a Elías le pasó, le pregunta, ¿usted qué está haciendo aquí? Devuélvase. Y fue una metida de patas. Entonces no, se puede equivocar la gente interpretando la Biblia. Pero el problema es en qué se equivocaron. ¿Se equivocaron en la fecha? No, la fecha ya se las dije. Es la única fecha que hay, es la única que usted puede comprobar. Y Dios no da cosas simplemente porque se le viene el antojo y las da sin ninguna razón y sin ninguna explicación. Dios las da con un propósito. Entonces la fecha está bien. Lo que falló fue el evento. Y el evento fue que empezó la purificación del templo. Usted y yo estamos siendo juzgados. ¿Cuándo va a empezar exactamente para usted y para mí? Yo no sé, pero ya casi. Así que, como dice la Biblia, prepárense para el encuentro con sus dioses. Dios les bendiga. A partir de ahora, en la siguiente parte, vamos a hablar ya, ahora sí, de la parte importante que yo quería tocarles, por la cual pasé por todo esto para que ustedes entendieran. Fue cortito, esto es mucho más extenso en realidad. Se los hice como un resumen, lo más resumido que pude. Y yo sé, mis resúmenes son como de 3 horas, pero aún así.
Pero es interesante, es bonito y aprenden. Y yo también aprendo. Entonces, espero que les haya servido. Véanos en la última parte, la cuarta o quinta parte, ya ni sé. Y espero que les sirva de alguna forma. Y espero que investiguen a ver si lo que yo dije es cierto. Lean, estudien en sus Biblias. No se conformen con lo que yo digo. Estudien ustedes. Así hicieron los valdenses, aunque los perseguían y los mataban. Dios les bendiga.